Hola amigos del sistema Radio Candelaria.tv. En este momento me encuentro en la localidad número 17 de Bogotá, la localidad de La Candelaria. Entre otras cosas, la localidad más pequeña de la ciudad. Sector fundacional, histórico por excelencia, y donde confluyen las personalidades y las instituciones más importantes del país y de Bogotá. Aquí existen aproximadamente 24.000 personas que cohabitan diariamente en el sector, con otras 250.000 que en promedio vienen diariamente como población flotante a esta localidad, a estudiar, a trabajar, vienen a realizar sus diligencias en las instituciones del país, en las instituciones distritales, o sencillamente vienen de turismo. Pero en ese ir y venir existe una problemática que la mayoría de ustedes conoce y que nosotros no la vamos a ocultar, por el contrario, queremos contarle parte de las circunstancias que se presentan alrededor de esa problemática. Entonces los invito a que veamos una obra que se está realizando aquí en la calle 12C, entre carreras quinta y cuarta. Acompáñenme, por favor. Esta es la calle 12C de la que les hablo. Es una calle normal, como cualquiera de las que se encuentran en este centro histórico de Bogotá. El sentido vial de esta calle 12C es de occidente a oriente, es decir, subiendo entre carreras quinta, que es allá abajo, y cuarta, que es la carrera de arriba. Desde hace algún tiempo se presentó una situación especial más o menos a esta altura. Se trata de un hueco que, como cualquier otro hueco que existe en Bogotá, pues se empezó a producir aquí como parte del alto tráfico que transita por este sector. Entre otras cosas, un alto tráfico que no es permitido. Hay conductores inconscientes que transportan sus elementos por este sector en camiones de alto tonelaje, que no es permitido en este centro histórico. Además, primero porque existe aquí una situación especial con el tema de la reserva arquitectónica, y adicionalmente pues porque las calles en su mayoría en este centro histórico de Bogotá son muy angostas. Buenos días, caballeros. Buenos días. Esto es momentáneo, ¿no? Momentáneo, sí, claro, sí, eso es momentáneo. Esto es como tablo de afán. Que vienen a arreglar la vía. ¿Y cuándo la van a intervenir más o menos? Esto ya le tomaron muestras ¿de qué? De laboratorio. Entonces ya está listo. El pisón. O sea que ya pronto Yo creo que ya pronto. lo intervienen. Por tapar este hueco. Bueno, son funcionarios de la unidad de mantenimiento vial que vinieron a intervenir este gran hueco que se presenta aquí en la calle 12C sobre la carrera quinta, aquí justo al frente de la alcaldía local de La Candelaria. Este hueco se viene presentando hace aproximadamente 2 años. Y resulta que con presupuesto de la alcaldía local se ha reparado. Es decir, se ha tapado el hueco y ha entrado al servicio de la comunidad. Pero resulta que la gente se quejaba de que este hueco más o menos duraba 2 o 3 meses al servicio y se empezaba otra vez a resquebrajar y otra vez se volvía a presentar el hueco. La alcaldía en unos tiempos específicos cerraba el paso vehicular porque posiblemente se podían producir accidentes. Resulta que entonces, de tantas veces que se intervino, entonces la alcaldía local de La Candelaria se vio obligada a utilizar los servicios de la unidad de mantenimiento vial del IDU, es decir, del distrito. Cuando ya iniciaron las intervenciones de la unidad de mantenimiento vial, ellos iniciaron como en cualquier otra obra, tratando de retirar el asfalto para reemplazarlo por uno mejor y cubrir y taponar el hueco y ponerlo al servicio de nuevo. Eso nos llevaría más de 1 o 2 días de trabajo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cómo es su nombre? Miguel Ángel Pulido, gestor social de la Unidad de Mantenimiento Vial. Miguel, bueno, aquí frente a la alcaldía local de La Candelaria se está haciendo esta obra. ¿De qué se trata y quién la está haciendo? Bueno, esta es una obra de cofinanciación entre la alcaldía local de La Candelaria y la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. Esto es una obra de rehabilitación de la calle 12C entre carreras cuarta y quinta con cambio de redes. Esta obra se va a realizar en conjunto con el acueducto, quienes van a determinar hasta dónde se excava y dónde se van a ubicar las redes de acueducto y alcantarillado. Es una obra más o menos que tiene una duración de un mes, pero teniendo en cuenta que el estado de la vía era completamente catastrófico como estaba. Aquí había un hueco impresionante, Aquí ¿no? había una tronera impresionante, era un hueco que parecía una cueva, realmente. Un hueco que se dejaba ver que tenía una profundidad de 30 centímetros. Son huecos que van más allá del hueco normal. Y toda la vía está completamente fragmentada, fisurada. Entonces esto requería una intervención inmediata de emergencia, la reparación y la rehabilitación de la calle 12C, más teniendo en cuenta que es una vía principal de La Candelaria, del centro histórico, junto a la alcaldía local. Entonces era fundamental hacer esta obra. Pero resulta que cuando empezaron a hacer las excavaciones y empezaron a profundizar, más o menos hacia 1,5 metros abajo, encontraron un hallazgo arqueológico que lamentablemente detuvo las obras. ¿Por qué se detuvieron las obras? Porque había la necesidad de pedir un informe técnico, tanto del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural como del Instituto Nacional de Antropología, Historia y Can. Se consultaron los especialistas, pero mientras los expertos venían y daban un diagnóstico respecto a esta obra, hubo que cerrar la calle y ya no pudo prestar el servicio habitual. Entonces obviamente eso ya empezó a causar incomodidad e inconformidad dentro de los habitantes y dentro de las personas que habitualmente transitan por este lugar. En este momento quiero invitarlos a todos ustedes a que veamos las explicaciones de los expertos. Entonces vamos a escuchar a una antropóloga representante del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y de PC. El proceso inicia con un hueco, un daño que se presentó, y el instituto había autorizado la parte de la unidad de mantenimiento vial de la rehabilitación de la primera parte, más o menos 30 centímetros de profundidad. Durante este procedimiento no hubo opción de encontrar el daño, lo que exigió que hubiese mayor trabajo en el suelo, y lo que permitimos fue lo que encontró la unidad de mantenimiento vial es que el daño estaba dado en la ruptura de una laja. Esto tiene que ver porque hace parte de un acueducto antiguo. Este acueducto es más o menos del siglo, este es de aguas mixtas, es una cañuela que recoge aguas residuales y aguas lluvias. Y lo que está presentando básicamente es que, si ustedes van a ver en detalle, viene la estructura, la cual es cubierta con unas lajas de piedra, como las que ustedes pueden ver en el fondo, y una de estas lajas colapsó. Parte de este colapso viene del problema que tenemos en La Candelaria, en el centro histórico, de la presencia de tráfico pesado, porque este tipo de hallazgo no es de aterrar en la parte histórica, porque nosotros estamos ubicados en el centro donde surge toda la historia del proceso de construcción de Bogotá hasta el día de hoy. Evidentemente esta estructura se hizo para canalizar aguas, y lo que llamó la atención el ICANN cuando vino a hacer la revisión, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, es que ese tipo de hallazgos hay que protegerlos. Y como entidades, todo lo que es patrimonio histórico tiene que ir, patrimonio arqueológico, patrimonio cultural, las instancias son las que vienen desde el orden local hasta el nacional, tienen que procurar su protección. Una vez se reporta este hallazgo, y teniendo en cuenta que Unidad de Mantenimiento Vial y el Acueducto y Alcantarilla de Bogotá y la Alcaldía Local son los que están directamente involucrados en este tipo de trabajos, se citó una reunión en la Alcaldía Mayor. En este momento nos atendió el secretario de Gobierno encargado, el doctor Milton Rengifo. Estábamos los representantes de sector 3 de Unidad de Mantenimiento de la Alcaldía, del Acueducto Alcantarillado, la Alcaldía y Unidad de Mantenimiento Vial. ¿Qué se hizo en esta reunión? El ICANN solicitó la intervención, pero para poder intervenir patrimonio arqueológico tiene que hacerlo un investigador de este nivel, un arqueólogo. Son los únicos que están
que están habilitados para solicitar ante el ICANN este tipo de intervenciones. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural es la entidad que está en cabeza de los arqueólogos presentando la solicitud y realizando el trabajo acá. Se obtiene la intervención y la intervención no solo requiere el estudio o el trabajo desarrollado con este tipo de acueductos de informar sobre su antigüedad e informar sobre su valor histórico y su pertenencia en la memoria de los bogotanos, sino que también tiene que demostrar la manera en que se va a rehabilitar sin afectarlo. En esa medida hubo una serie de reuniones concertadas con Acueducto y con el Instituto de Patrimonio Cultural y con la Unidad de Mantenimiento Vial para saber cuál era la mejor estructura que se puede plantear. Entonces lo que se va a hacer es que las lajas que se han dañado se van a reponer, pero primero se necesita rehabilitar. Cuando ustedes vean completamente la cañuela, hay unos faltantes de ladrillo, entonces esos ladrillos tienen que ser puestos para volver al estado normal de la cañuela. Se tiene que utilizar unas placas denominadas 2014 para no permitir un falso histórico, y luego se aprobó el uso de una cubierta de plástico elaborado en un material que es el que se utiliza en las tapas de alcantarillados, que tiene una alta resistencia al tráfico pesado. Es una estructura curva, que es la que se va a colocar una vez estén puestos todos los ladrillos encima de esta estructura. Son de más o menos 3 metros de largo, y ya posteriormente que Acueducto instaure esta instalación, viene unidad de mantenimiento vial para hacer el relleno y colocar nuevamente el pavimento. En este momento estamos en el procedimiento de que Acueducto nos haga la unidad de mantenimiento vial. Ha estado muy pendiente de toda la obra, pero se necesita también que Acueducto venga a poner los ladrillos y la estructura que les estoy diciendo, y se requiere urgentemente que esté protegida la zona. Digamos, dentro de los acuerdos de la alcaldía local también está el de la protección de la zona, y le necesitamos que la policía o vigilancia que esté contratada esté cuidando el sitio, porque esto es parte de patrimonio y se está deteriorando durante el proceso de la construcción. Ahora vamos a escuchar las declaraciones de la arqueóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ICANN, quien también tiene su propio concepto respecto de lo que sucedió en esta obra de la calle 12C. El día 19 de marzo el instituto recibe aviso de parte del IDPC del hallazgo de una estructura de un antiguo acueducto que se encontraba localizado aquí en el centro histórico de Bogotá, por obras de rehabilitación de la malla vial que se estaban haciendo en ese momento. Ese mismo día el instituto hace la visita técnica en compañía de las arqueólogas del IDPC y se determina la suspensión momentánea de las obras mientras se buscaba un grupo de arqueólogos que formulara e implementara un programa de arqueología preventiva para preservar la estructura y recopilar la mayor cantidad de información posible sobre la misma. Esa reunión tuvo lugar en la misma alcaldía local y se desarrolló, pues como ya le comenté, el 19 de marzo pasado. Para el buen entender de la comunidad en general, ¿qué le podemos decir? En realidad, ¿cuál fue el hallazgo y qué fue lo que dificultó que se pudiese continuar la obra y tocó detenerla? ¿Qué pasó? Que efectivamente la estructura hace parte del patrimonio arqueológico de la nación y hay una serie de leyes que la protegen, empezando desde la ley 397 de 1997, que es la Ley General de Cultura. A partir de ahí tenemos el decreto 833 del 2002, la ley 1185 del 2008 y el decreto 763 del 2009, que nos establece como las acciones a seguir en caso de hallazgo fortuito de patrimonio arqueológico. Hay que recordar que el patrimonio arqueológico no cobija solamente a los vestigios materiales de los grupos indígenas que habitaban aquí antes de la llegada de los españoles. Estamos hablando también de evidencias culturales de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. En ese sentido, se considera la estructura como restos del antiguo acueducto de Bogotá como parte del patrimonio arqueológico de la nación que debe ser protegido. Por eso se suspendió la obra momentáneamente, mientras se contrataba un grupo de arqueólogos que nos pudiera dar información, al hacer un levantamiento topográfico, al tomar fotografías, al hacer dibujos y que nos contaran un poco más de la historia de esta estructura y cómo funcionaba. ¿Han conocido ustedes de otro tipo de intervenciones donde se esté llevando a cabo de pronto o se haya presentado algún hallazgo y qué implicaciones puede tener como hallazgo y de pronto esos otros hallazgos tendrían eventualmente algo que ver con este hallazgo inicial?
En ese momento, el día de ayer en horas de la tarde, nos llegó información de otro hallazgo de una posible estructura, la misma estructura al parecer. Estamos en espera de confirmación de la información por parte de la alcaldía local. En otra obra de mantenimiento de malla vial en la carrera cuarta entre octava y novena. Sin embargo, estamos esperando la confirmación de la alcaldía de esa información. Suspendieron las obras efectivamente y se está procediendo de la misma forma como se procedió con el hallazgo de la calle 12C. Asimismo, también vamos a escuchar las declaraciones del ingeniero civil que trabajaba en ese momento en la alcaldía local de La Candelaria y que tuvo bajo su supervisión lo que sucedió en esta intervención vial en esta calle 12C. Lamentablemente, esta persona ya no se encuentra trabajando como funcionario de la alcaldía local de La Candelaria, pero en su momento fue el profesional que atendió y supervisó todo lo relacionado con esta obra vial en la calle 12C. Pues inicialmente, debido a los hundimientos presentados, Malla Vial realizó los apiques correspondientes y se logró detectar que el problema era por cuestión de las redes de servicios públicos, en este caso el alcantarillado, que estaban perjudicando. Entonces se hacían mantenimientos o digamos acciones de movilidad, pero eran transitorios obviamente porque la afectación era, hasta que no se hiciera el arreglo de las redes, no se podía llegar a una intervención definitiva. A raíz de esto fue que hubo un poco de demora en la intervención porque tocaba obviamente poner de acuerdo a las entidades comprometidas al respecto. Pues básicamente el problema presentado, los hundimientos, pues ya llevan tiempo, pero hay que tener en cuenta que se hicieron varias veces acciones de movilidad. Esto quiere decir que se tapaban los huecos con un material, pero entonces debido al daño que era más profundo por las redes, pues no duraban, eran transitorias. Entonces a raíz de eso se hizo los correspondientes estudios y análisis por parte de Malla Vial, que es la que está encargada de hacer este trabajo, y obviamente se hizo el contacto con las empresas para que tenían que ver con la intervención, porque no se podía hacer la intervención sin arreglar el problema de fondo, que era la filtración o el daño que en este caso, una vez hecha la excavación, se detectó que era una cometida que había fallado. Entonces, una vez, digamos, salvado todos estos trámites, y aparte también hay que hacer los trámites correspondientes al Instituto de Patrimonio y lo mismo al Plan de Manejo de Tránsito. Entonces, todos estos trámites, todas estas coordinaciones son algo de pronto un poco demoradas, pero hay que hacerlas para que la intervención definitiva tenga los resultados a satisfacción, ¿no? Ahora vamos a escuchar al alcalde local de La Candelaria, Hilberto Guerrero Ramos, quien nos va a explicar los antecedentes de lo sucedido en este tramo y cuáles van a ser las consecuencias y qué va a suceder hacia el futuro respecto a la intervención vial que se produjo aquí en este sector. Inicialmente la alcaldía local junto con la unidad de mantenimiento vial iniciaron la recuperación de esta vía que presentaba algunos hundimientos. Con el paso de los días fuimos suponiendo de que a lo mejor estaban fallando las redes de acueducto, por eso entramos en contacto con el acueducto de Bogotá, pero en el proceso de excavación se descubrió, como pueden verlo al final de la imagen, se descubrió una red de alcantarillado de hace más de unos 100 años, de tal manera que no podíamos continuar la intervención. Ahí llegó el ICANN y el Instituto de Patrimonio y observaron que efectivamente había que hacer un plan arqueológico para hacer la recuperación de esa red, el mantenimiento de esa red y la recuperación de la vía siguiendo algunos protocolos. En ese proceso del acueducto, junto con esas entidades, mandaron a fabricar estas estructuras para lograr que la red siga funcionando y preservar el patrimonio y lograr que no se vuelva a hundir la vía. En este momento estamos precisamente colocando estos elementos para hacer las pruebas de rigor y proceder esta semana a hacer ya el cierre de la superficie, colocarle gravilla, un geotextil y ya proceder a habilitar la vía. Esto se va a presentar en otras partes de la localidad. Acabamos de hacer otro descubrimiento aquí en la Nueva Santa Fe, en Santa Bárbara, y seguramente nos va a tocar seguir el mismo protocolo que se siguió acá, que ya pues está aprendido, entonces ya se facilitará más las cosas, ¿no? Estas cubiertas que se colocaron como protección
en ese acueducto que viene desde el siglo pasado, ¿sí es lo suficientemente resistente? Esperamos que sí, se hicieron todas las pruebas para que tengan la resistencia que se requiere, pero como le digo, eso depende mucho, la durabilidad de esta preservación del patrimonio, depende mucho de la responsabilidad de los ciudadanos al no ingresar a la zona con vehículos pesados. ¿Es factible que se produzcan otros hallazgos en otro momento, en otras excavaciones? Sí, de hecho en esta misma vía hacia arriba y hacia abajo puede en cualquier momento volverse a presentar una situación de esto. Se recomienda mucho a los ciudadanos que no se transiten por esta localidad con vehículos de más de 2.5 toneladas, porque eso precisamente es lo que hace que se afecten estas redes, que realmente lo que tienen sobre el ducto es una losa, y esa losa se puede romper, como efectivamente ocurrió en esta zona. Entonces recomendamos no circular con vehículos pesados en esta zona. Como les explicaba, la localidad de La Candelaria o la antigua Santa Fe de Bogotá era una localidad bañada por ríos y quebradas. Se cuentan actualmente en esta zona 4 quebradas y 2 ríos, seguramente había muchas más. En su momento, hacia los años 1900, se tomó la decisión de canalizar estas redes, la que han visto ustedes en las otras presentaciones del canal, son en la calle 12C, pero siguen apareciendo. Ya en el pasado se intervinieron por otras administraciones otras redes, a lo mejor no de manera profesional o de manera técnica. En este caso, ya con la intervención de las instituciones de patrimonio del ICANN, pues se ha llegado a una solución que nos va a permitir tener intervenciones más rápidas y más seguras. En este caso, pues se encontró una red en la Nueva Santa Fe o barrio Santa Bárbara, que en unos minutos la verán, y es más superficial, no es tan profunda como esta, pero igual habrá que darle el mismo tratamiento. Estas obras de intervención por parte de varias entidades, el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria, la Alcaldía Local, la Unidad de Malla Vial, el Acueducto, el Instituto de Patrimonio Cultural, garantiza con esta intervención integral que haya protección al patrimonio histórico de la ciudad y de la nación, y también que se garantice una buena capa de pavimento y una buena movilidad aquí en el sector de La Candelaria. Este es el estado actual de la obra de intervención en la calle 12C, como parte del hallazgo arqueológico que sucedió durante la intervención. En este momento me encuentro parado justo encima de donde fueron colocadas unas cubiertas de protección del corredor de aguas servidas, también conocido como el acueducto del siglo pasado. Adicionalmente, hubo que instalar unas plaquetas informativas que fueron colocadas dentro de los ladrillos que se ubicaron como parte de los trabajos de intervención, para que históricamente sea recordada 2014 como la fecha en la que se realizó la intervención en este sector, y no vaya a ocurrir un falso histórico que desubique a los trabajadores y a los ingenieros que por alguna razón tengan que volver a intervenir en un futuro esta misma obra. Como se dan cuenta, se trata de una problemática que no solo se presenta en el centro histórico de Bogotá, sino a lo largo de la ciudad. Y muchas personas no entienden por qué la demora en algunas de las obras. En este caso, pues fue una situación muy particular a propósito de un hallazgo arqueológico que ocurrió en este sector. Este fue un informe especial de Jorge Armando Piedrahita, periodista de la Oficina de Prensa de la Alcaldía Local de La Candelaria, con la asesoría y cámara del periodista César Beltrán, para el sistema radiocandelaria.tv. Hasta una próxima oportunidad.